Punto por punto. Es un gusto estar aquí en la Notaría 2 con su titular, el licenciado Hugo Salgado Castañeda. Gracias por Andrés, bienvenido. Bienvenido a tu audiencia. Oiga, en este mes que es muy importante, le voy a pedir a la gente que nos hace el favor de vernos, que se quede de principio a fin. Vamos a hablar de detalles del mes del testamento, que son bien importantes. Sí, quiero primero hacer una puntualización. En Morelos es el único estado de la República, Andrés, donde son 2 meses los que están instituidos como meses del testamento, septiembre y octubre, precisamente para emplear el abanico de días de posibilidades para que la gente pueda aprovechar esta promoción gubernamental. Es importante este tipo de acciones, se le da certeza al patrimonio, se le da paz a la familia. Sí, casi siempre por la experiencia que uno va desarrollando en el tiempo como notario, más de 40 años de la actividad notarial, la verdad es que cuando hay testamento, cuando hay una disposición del titular del patrimonio hacia sus beneficiarios, se mantiene la paz en la familia, se mantiene la ecuanimidad en la familia, la unidad en la familia, y sí vemos con tristeza mucho rompimiento familiar cuando la persona no previó la manera de transmitir su patrimonio, y a veces es difícil que los hijos se pongan de acuerdo, sobre todo cuando es una familia numerosa. Así es. Son 43 años de licenciado Hugo Salgado Castañeda como notario número 2 de Cuernavaca, pero pues prácticamente 50 años trabajando en el tema. Bueno, realmente Andrés, trabajando en el tema 52, entré aquí en la notaría en el 73, junio del 73, con el maestro Roqueñí. Me preparé 2 años para aspirar a sustituirlo como sustituto del titular, como se mencionaba en la época, en los 70s. Sí, y sí, en octubre del 75, el señor ingeniero Felipe Rivera Crespo me designó en sustitución de don Alfonso Roqueñí López, quien se fue a atender de una enfermedad, y lo suplí durante más de un año y medio. Sí, desde entonces he estado aquí al pendiente de la notaría, y ya como titular de la notaría a partir de abril del año 1982. El Colegio de Notarios en general está impulsando los meses de septiembre y octubre para que en condiciones favorables, ¿cómo le podemos decir?, con más facilidades, se puedan hacer estos trámites. Cuéntenos, por favor. La primera idea fundamental de la Secretaría de Gobernación desde el año 2003 es elevar en la sociedad mexicana la cultura del testamento, que se le recuerde a la ciudadanía, a cada uno de los individuos, que es derecho personalísimo de cada sujeto el determinar a dónde, a quién se va a transferir su patrimonio, entendiendo como patrimonio el conjunto de derechos y cargas que, cuantificables en dinero, constituyen una universalidad. Esto es importante recordarlo porque el patrimonio no es solamente una cosa que uno tiene, sino también las obligaciones. Y con la muerte de la persona, las obligaciones no se extinguen. Algunas sí, como los créditos hipotecarios, cuando tiene uno asegurado esta obligación inmobiliaria con un seguro para ese tema, entonces no se le deja ningún problema a la familia porque recibe la herencia inmobiliaria hipotecada, y después se hace la gestión a través de la notaría y a través del acreedor para que se le libere de ello a través de la aseguradora, y todo eso se contiene casi siempre de manera informativa en el testamento. El testamento es un documento personalísimo, revocable, que institucionalmente le da la facultad a un titular de un patrimonio. Todos somos titulares del patrimonio, todas las personas tenemos como precepto jurídico fundamental el patrimonio, como tenemos un nombre, como tenemos una nacionalidad, como tenemos capacidad, como tenemos un domicilio, igual tenemos un patrimonio, y es nuestro privilegio por ley determinar a quién se le transfiere. Esto es importante porque imaginémonos una familia de dos hijos, uno que sea médico y otro que sea abogado. La persona que mejor conoce la identidad, el perfil del hijo, pues son los padres. Entonces, es muy importante elaborar el testamento y decir al abogado le dejo esto y al médico le dejo esto, porque le va a dejar lo que a su perfil corresponde
Y desde luego yo lo escucho todos los días al elaborar un testamento. Los padres siempre buscan una proporcionalidad y una equidad para los hijos. El amor es parejo para los hijos. En lo que cambian tantito es en lo que denominamos los afectos. Y los afectos siempre se ven reflejados en el testamento. Y uno nota los afectos cuando designan Andrés al albacea, que es el ejecutor de la última voluntad del testador. Esa es una parte importante. Otra parte importante es cuando la familia está recién formada y empiezan a tener hijos, y los hijos son pequeños, ¿sí? Son menores de edad, antes de 18. Se procura su futuro. Sí, se procura su futuro, y la ley prevé, invita al testador a que designe su tutor para que lo acompañe, si fuese el caso, a que cumpla la mayoría de edad, los 18 años. Y no es lo mismo que te designe el tutor un juez, a que tú preveas que el tutor sea don Andrés Lagunas. Si tú eres el padrino de bautizo del niño, ya le tienes un afecto desde ese momento. Entonces casi siempre vemos que al tutor, por eso pongo el ejemplo, sí, claro, se designa al padrino de bautizo, hay identidad. Entonces ese tipo de cosas, cuando no prevé uno la determinación, el otorgamiento de un testamento, pues no se da, lo deja al criterio de su señoría, del señor juez, lo que tiene que suceder, y claro, el juez lo que va a resolver es lo que hay, mitad y mitad. Y hay cosas que no se pueden dividir. Por ejemplo, mi teléfono, no se puede dividir. ¿Cómo puede ser mitad y mitad? Entonces lo que termina sucediendo cuando la cosa es indivisible, que se tiene que vender, porque lo único que es repartible es el dinero. Entonces ese tipo de cosas son los que puede uno ayudar, orientar, o la misma persona determinar a dónde van a dar. A eso le denominamos legado. Legado es la asignación específica de un derecho titular en favor de determinada persona, ¿sí? Y la herencia pues es la masa que conforma todo el patrimonio del testador. Todo el año se puede hacer este trámite, pero ¿por qué particularmente las familias ya es una tradición? Digo, la ley lo que impulsa el gobierno del Estado, el gobierno federal, pero que nos lo pueda explicar, licenciado, ¿por qué aprovechar septiembre y octubre? Bien, primero insisto porque es una campaña de promoción de la cultura del testamento. La promoción es fundamentalmente recordarle a la gente el que es muy conveniente elaborar su testamento. Para estimular el mes de septiembre, en Morelos, septiembre y octubre, es que hay además unos estímulos económicos y el arancel que el gobierno del Estado nos permite cobrar a nosotros tradicionalmente en los servicios que damos. En el caso del testamento, en el mes de septiembre y en octubre, nos pide, y así lo aceptamos, el Ejecutivo, que en el caso de personas menores de 65 años, el costo del testamento sea el 50%, 1,000 pesos masiva, es lo que sería el 50%, ¿sí? Y las personas que tienen más de 65 años, ¿sí? 750 pesos masiva. Es importante, como tú lo precisas, Andrés, que signifiquemos que el testamento se tiene que hacer cuando la persona desea hacerlo, porque es un acto de voluntad. Lo que se recomienda en esta promoción de la cultura del testamento es que abran su expediente con el notario de su confianza en el mes de septiembre, en el mes de octubre, y van a garantizar el precio del costo. No importa si lo dictan en noviembre, no importa si lo dictan en diciembre, en enero o febrero del año entrante. Lo importante es que, para efectos estadísticos, hayan visitado la notaría de su confianza y hayan abierto su expediente, porque eso dará respuesta en el mes de noviembre a cuántas familias, a cuántas personas se atendió en el mes de septiembre y en octubre y cuál fue el resultado de la promoción. El impacto es Andrés, cuando nació el tema en el 2003. Entiendo que la Secretaría de Gobernación Nacional, que lleva un registro ya nacional de testamentos, así se llama, RENAT. Nosotros tenemos los notarios que dar un informe discreto de que ya se hizo un testamento por Hugo Salgado y la identificación de Hugo, no el contenido. La Secretaría de Gobernación sacó un dato estadístico y parece que apenas el 5% de nuestros conciudadanos habían elaborado su testamento.
Era una proporción bajísima, bajísima. Entonces, se multiplica el trabajo del Poder Judicial y la indefinición de las personas en el patrimonio. Cuando uno tramita las sucesiones en el Poder Judicial, la liga se estira mucho tiempo. Y muchas veces cuando uno tiene testamento, pues es más fácil tramitar la adjudicación hereditaria en las notarías, porque se lleva un periodo de tiempo más corto, 3, 4, 5 meses, y se termina la situación. A nosotros nos han llegado expedientes de los juzgados, a todos los notarios, no digo en especial a Hugo Salgado, a todas las notarías, que a lo mejor tienen 30 años haciendo trámites. No ¿sí? se puede. No se puede, y entonces el costo es enorme. La herencia era la misma, pero con tantos gastos, pues ya se redujo. Entonces, lo que buscaba la Secretaría de Hacienda, y lo ha logrado, es que se subiera el porcentaje de conciudadanos que otorgaran su testamento, y entiendo que ahorita andamos arriba del 35%. Se ha tenido un impacto. Bajo, 35. Ha crecido más de 400%, claro, pero sigue siendo bajo. Que la persona muestre su voluntad y pues decida. Sí, y le ahorra también problemas al Estado. Ahora que dices patrimonio, también hay que recordarle a la audiencia que los ejidos también son materia de herencia. La misma ley agraria señala que se puede transmitir los derechos ejidales a través del testamento, nomás cambia la figura, no se denomina heredero, se le denomina sucesor preferente, porque la legislación agraria señala que solo puede ser un miembro de la familia el heredero, ¿sí? Y puede irse designando en segundo, en tercero, en cuarto lugar a falta de, pero todos los derechos ¿se puede hacer aquí? Sí, puede ser aquí, y nosotros lo mandamos al RAN a inscribir, así como lo mandamos al Registro Nacional de Testamentos por medios electrónicos, igual por medios electrónicos lo mandamos al RAN, o pueden ir directamente al RAN, si quieren allí tienen un listado que se denomina de sucesores preferentes, y ahí también les levantan, parece único fin de los derechos ejidales o comunales, no tiene ninguna limitación. Pues es bien importante que lo diga, porque Morelos pues tiene mucha superficie territorial que es ejidal, que es comunal, en fin, qué bueno que todo esto se pueda ir atendiendo de manera legal. Finalmente, licenciado, tiene 2 años que la ley del notariado se ha reformado. Creo que un cambio muy relevante es que se puede atestar con o sin testigos. Sí, lo que se modificó, Andrés, sin quererte corregir, solo a título informativo, fue el Código Civil. Ya. El Código Civil. La ley del notariado está vigente desde agosto del 18, pero sí, hace 2 años el Código Civil y el Código Familiar se modificó para darle más confianza a la ciudadanía y facilitarles su disposición testamentaria, y como primer principio ya no se requieren testigos si el notario percibe del ciudadano que tiene plena capacidad para emitir su disposición. Si el notario percibe alguna duda, alguna limitación en las facultades, algo que en su percepción no llega al 100% de la capacidad del testador, porque al notario es el que le toca calificar la capacidad, salvo determinaciones médicas en algunos casos, entonces puede pedir la comparecencia de testigos, puede pedir la comparecencia de testigos. Te voy a poner, y le voy a poner a la audiencia un ejemplo muy sencillo. Hay gente que no llega a tener su credencial de lector y nomás tiene el acta de nacimiento, pero el acta de nacimiento pues es de cuando uno nació y no tiene fotografía. Se puede acompañar uno de testigos para la identidad. Hay veces que tiene el testador 4 hijos y solo quiere designar a uno, sí, y a los otros lo que les deja es amor, amor y amor, y no sabemos si el amor es sincero o cómo está fracturada la familia. Entonces, por prevención, pedimos que le acompañen testigos, para que los testigos también acompañen al notario en la determinación de la persona. O nos dice que nació en Tasco, Guerrero, y nos trae su acta de nacimiento de Cuernavaca, ya sentimos duda, entonces pedimos que le acompañen testigos para auxiliarlos en la identificación de la persona. Pues no me quiero extender mucho, pero acaba de tocar usted un tema bien importante. La persona puede testar, puede dejar sus bienes a quien quiera. No sé si es mito o es real o es ley, licenciado, que me lo pueda usted aclarar. Pues no nada más por ser hijos, nada más por ser familiares ya tienen derecho a la herencia. Creo que la voluntad de la persona es la que manda. Es la que predomina. Sí, desde la época de Juárez,
desde la época del presidente Juárez con las leyes de reforma, el testamento es de libre disposición. Por eso decía en una parte de lo que te comenté, que yo lo que percibo cuando una persona dicta un testamento, que también se contienen mucho los afectos. Los afectos se ven reflejados en el testamento. He concluido también que son los afectos del día que lo dicta, pero no forzosamente de dentro de 10 años o previo a su muerte. Cambiar. Por eso la ley le permite que ese testamento esté constantemente actualizándolo. El testamento es totalmente revocable y es revocable al minuto siguiente. Si al ratito tiene una desilusión del hijo o del heredero al que instituyó, viene a la notaría y dicta el nuevo. No, pues acaba de decir algo bien importante, porque quizás mucha gente dice, no, yo no quiero testar porque quién sabe cómo piense yo el día que se acerque el fin de mi vida y ahorita no quiero, pero bueno, ya con esto, pues hay que precisar que pueden modificarlo. Sí, constantemente, no tienen limitación en la revocación, pueden estarlo revocando día con día, año con año, cada 5 años. Y el que vale es el último. El último. Por eso el RENAT, el Registro Nacional de Testamentos, lleva el control de todos los testamentos que se han elaborado. Ahí se determinan, ahí se precisan. Claro, si una persona está cambiando su testamento diario, a lo mejor no está de acuerdo. Claro. Entonces, esa es parte de la capacidad no es normal ya. que tenemos que tener los notarios para medir su capacidad. O a lo mejor una persona viene aquí, hace su testamento en la notaría 2, viene con 2 hijos y los designa como herederos a los 2 hijos, y mañana va a otra notaría con los otros 2 hijos y dicta otra disposición testamentaria. Hay gente también así, porque por desgracia a veces nuestra vida familiar no está tan ordenada y luego hay ramificaciones y todo eso hay que preverlo en el testamento. Lo que sí, el mensaje que le quiero mandar a la audiencia, que el que vale es uno, nada más, y vale el último. Y si tiene uno muchos afectos, es mejor expresar en un solo documento muchos afectos. Con claridad. En lugar, si lo precisa inclusive la ley, que lo recomendable en el testamento es puntualizarlo con claridad. Bueno, y para eso están las notarías que dan fe, que nos ayudan en todo este tipo de trámites. Estamos ahorita en la notaría 2, pero pues se puede hacer en cualquier notaría. Sí, aquí estamos asociados 2 personas, Andrés, la 2 y la 11. Tengo la alegría de que un hijo mío, Hugo Manuel Salgado Baena, hace 13 años obtuvo la titularidad de la notaría número 11 y como saben, para efectos de identidad de nuestra institución, nos llamamos 211 notarías asociadas, pero sí, nosotros somos depositarios de confianza. Yo les invito a que vayan con su notaria o su notario de confianza para que ahí puedan recibir la asesoría y en su oportunidad dictar su disposición testamentaria. Pues muchas gracias por recibir a punto por punto, señor notario Hugo Salgado Castañeda. ¿Algún mensaje final a la gente que nos brindó su atención? Insisto, de principio a fin, porque son temas en los que hay que estar pues bien empapados. Pues sí, que heredar significa mantener la familia unida. Testar va a ayudarnos a cada uno a saber a dónde va a ir a parar nuestro patrimonio. El esfuerzo que hacemos por trabajar durante muchos años. Hay muchas familias en donde tienen inclusive esfuerzos acumulados, herencias que se han venido acumulando del tatarabuelo, del bisabuelo, del abuelo, de varias generaciones. Y bueno, pues es muy importante que sea la persona, el testador, el que determine a dónde va a ir a dar su patrimonio y no una tercera persona, como puede ser su señoría, un juez de lo familiar, que de todos modos lo hará conforme a la ley, pero cumpliendo menos disposiciones que las que uno en particular puede hacer, insisto, conociendo la personalidad de cada uno de nuestros presuntos herederos. Muchísimas gracias. Le invito a que continúe usted atento a lo que está compartiendo en información punto por punto.